Está bien, muchas gracias, Laurita, muy amable. Vale. Todo está bien, ¿no? Solo que mi teléfono yo creo que quedó sin datos, pero no es porque no haya pagado, sino porque se van. Es una cosa rara que a veces pasa en este teléfono, Sí, como en todos los teléfonos. sí, debe ser algún fallo de conexión. Sí, Bueno, ya nos está saludando la gente, creo que podemos ir empezando ya. Entonces, perfecto. un especial saludo a toda la gente que nos está viendo. Estamos en otra sesión de nuestro club de lectura de Sogamoso, esta vez conversando entre sogamoseñas, de nuestra invitada especial y la primera de esta sesión que se va a hacer para ir conversando entre personajes de la sogamoseñidad es Bueno, Aida Bella, nuestra senadora, quien actualmente pues, es senadora de la República y nos representa a los somoseños en el Senado y allá está pues disputando un lugar muy importante. Entonces, bienvenida Aida, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros los sogamoseños, con el club de lectura y con los ciudadanos que tanto te admiran. Muchas gracias por aceptar la invitación. gracias a ti, Laurita, y sobre todo porque los jóvenes se interesan por tantos temas. Me parece muy interesante que efectivamente la lectura y bueno, toda esa tertulia se realice, porque nos parece que también todo el contacto con la gente que escribe, con la gente que piensa, con los filósofos, pero también con los que hacen las reseñas históricas, etcétera. Tal vez en medio de esta pandemia tan espantosa y tan terrible, hemos encontrado un poco de refugio en los libros. Los libros creo que son de las cosas fabulosas. Yo los disfruté mucho también en el exilio eh, para poder no solamente estar con Colombia, sino también de pronto para hacer cosas muy buenas que uno encuentra realmente en cada uno de los libros que lee. Muchas gracias por ocuparse de esto. Gracias, Aida. Bueno, y quisiera empezar esta conversación. Ya son más sogamoseños y más personas las que se han ido sumando a ver este Facebook Live. Quisiera empezar preguntándote para ti qué es ser sogamoseña. Bueno, yo siempre me siento muy, muy feliz de contar dónde nací, porque, bueno, en mi época todavía habían ríos, todavía podíamos salir pues, a caminar. Representa esa, que digamos, ese contacto permanente con la naturaleza. Le contaba a Laurita antes de empezar que nosotros no somos de la generación electrónica, somos de la generación que jugábamos con las flores, con el pasto, hacíamos sopas de flores y de pasto. Y yo creo que también representó estar en una ciudad que sin tener tantas cosas, de pronto llega a Seriafa de Río y nos toca también pues ir al colegio de las monjas. No había otro colegio, había que estudiar en el colegio de la presentación y ahí tenemos un contacto con lo que fue un poco la llegada de los extranjeros a nuestro territorio. Nos tocó estudiar con las niñas, las hijas de los ingenieros de la planta que venían de Francia, venían de Inglaterra. Entonces tuvimos compañeras francesas, compañeras inglesas con las cuales nos tocó compartir aulas. Fuimos tal vez esa generación que nos tocó el cambio de ser una población prácticamente campesina a saltar a ser una de las poblaciones más importantes de la industria en esa época en el país. Entonces, ese contacto con tantas cosas nos permitió también tener la ilusión, pues, de estudiar. Pero tuve un abuelo, además, que siempre nos sacaba a pasear de noche. Cuando ya eran las 7 de la noche, él decía, acompáñenme, y cogía a sus nietos y salíamos todos a caminar. Y ver la luna en Sogamoso es muy especial. Siempre me acuerdo que la luna de mi pueblo se parecía mucho a una luna que me tocó cuando trabajé en el Tolima, en Falan, que es la tierra del poeta de la luna. Y entendí por qué él había escrito tanta poesía relacionada con la luna. Y es que no solamente allí había luna, sino que habían vientos, huracanes, etcétera.
y hacen parte de la historia del país. Ser sogamoseña representa también esa, ese afán también. En ese momento había en la juventud un afán de estudiar, de volverse pues todos profesionales. Ser sogamoseña representa realmente haber nacido en la ciudad que tiene los fundamentos especiales de los indígenas, de nuestros muiscas. Y esa herencia es fundamental para nosotros. Lástima que a veces la veamos de soslayo, pero creo que es lo más importante para nuestro pueblo. Ser depositarios de todos los ancestros muiscas, especialmente tener en nuestro territorio algo fundamental que es el Museo Arqueológico, tal vez uno de los más importantes del país, y los sogamoseños no nos damos cuenta. Pero además de tener el museo, tenemos todavía muchas cosas para investigar en este territorio que no he podido interesar. Llevé al viceministro de la Cultura, pero ellos están más interesados en la economía naranja, que yo no sé qué van a hacer ahora con la economía naranja. Pero yo sí creo que lo que tenemos los sogamoseños representa llevar mucha sangre indígena, representa llevar también sangre de la cultura más avanzada que había en ese momento cuando llegaron los conquistadores. Así es, Aida, y además, pues siento yo que usted representa eso muy bien, representa esa sangre, como nos decía o como les decía Eliezer Silva Celis a los muiscas de los hijos broncíneos del sol. Y siento que, digamos, Así esa es. tenacidad que usted tiene frente a las luchas sociales es un muy buen precepto y un muy buen legado que habla de la tierra de la que usted es. Entonces, así es. Y siguiendo, digamos, esto, alguna vez las dos que nos encontramos en la Comisión de la Verdad, en el homenaje a Alfredo Molano, recién fallecido, Así fue. hablamos ambas de que teníamos un pasado marcado por el liberalismo Sí. sogamoseño, por, creo que su merced me dijo, por su abuelo o su padre. Y entonces yo quisiera saber también, pues ya me respondió, digamos, lo que es ser sogamoseña y cómo lo muisca influye en usted. También quisiera saber cómo es el liberalismo propio y característico de Sogamoso ha influido en su carrera política y todo eso. Sí, realmente Sogamoso era un pueblo muy liberal. Eh, se ha perdido eso porque ahora no hay tanta división entre los liberales y los conservadores como en esa época. Eh, yo tuve un abuelo liberal vargasvilista, tenía todas las obras completas de Vargas Vila y era un lector insaciable. Me acuerdo que a los 13 años me dejó leer Flor de Fango, que es una de las novelas clásicas de Vargas Vila. Y pues esta novela trata de una maestra rebelde, etcétera. Y yo creo que eso marcó en parte mi vida. Pero además, mi abuelo era una persona que era un liberal auténtico, no era de estos medias tintas y a veces son los liberales que son más conservadores que los liberales, no. Él era un liberal liberal y además ejercía eso en su forma de vida también, pero igualmente la crianza que nos dio mi abuelo fue fundamental. Mi padre también era liberal, pero él murió muy joven, a los 39 años, y entonces mi abuelo toma la carga prácticamente de sus 9 nietos. Mi abuelo no tuvo sino 2 hijos, pero mi padre tuvo 9 y mi tío tuvo 8. Entonces tenía una cantidad de nietos y siempre él se preocupó mucho, me acuerdo, que cuando él venía a Bogotá había una colección en esa época, puede ser Colcultura la que existía, sacaba colecciones de los mejores libros. Entonces uno encontraba la literatura muy barata y siempre me acuerdo, él venía a Bogotá algunas cosas y cuando regresaba siempre llevaba pues esos libros. Después fue el Círculo de Lectores y bueno, tanto que sucedió una cosa extraordinaria. Cuando mi abuelo muere el 23 de diciembre y él había pedido una enciclopedia. El día, lo enterramos el día 24 y el 26 se aparece un señor en la casa
a llevar una enciclopedia. Nosotros decimos, y preguntaba por mi abuelo, don Efraín Abella, por favor, entonces dijimos, él acaba de morir. Dice, no, no puede ser, le traigo la enciclopedia que él había pagado. Esa fue la enciclopedia que después de la muerte aparece y que nos sirvió muchísimo. No sé, yo era poco más o menos su nieta, la que le ayudaba a todo, a, a controlar sus negocios, a que le pagaran el arriendo de unos locales que tenía, etcétera. Y eso nos impresionó muchísimo, porque fue la enciclopedia que llegaba a la casa después de la muerte de mi abuelo y la había comprado, dice mi abuela, para sus nietos. Son de las cosas que realmente me acuerdo que además tienen que ver con todo esto, con la literatura, con la lectura, y cómo realmente la esencia liberal que se ha perdido, ¿no? Uno ya encuentra liberales de pacotilla. Sí, sí, señor. Ante todo, digamos, lo característico de estos liberales de Sogamoso era su tenacidad intelectual, su capacidad de análisis y su profundidad de pensamiento, ¿no? Y Así es. bueno, Aida, muy, muy interesante lo que nos cuenta. Mi abuelo también todavía vive, Vargas Vilista y liberal de esos, ¿no? De la propia Plaza Roja que fue Sogamoso. Aida tenía pues avanzando pues en las preguntas, digamos, quisiera saber cómo fue su paso de Sogamoso a que usted incursionara en la política o empezara con las primeras luchas sociales y activistas. Bueno, pues nosotros en la época en que nos graduamos de bachiller éramos 14 jovencitas, porque se estudiaban las mujeres en el colegio de la Presentación y los hombres en el Sogamoso. Nosotros no teníamos otro colegio, aunque decían que había existido el colegio Sogamuxi para mujeres, pero que había habido una huelga muy tenaz, que las mujeres se habían puesto prácticamente un poco como muy bravas y lo cerraron. Y las monjas llegaron y pues ese era el colegio donde estudiábamos todas. Entonces, pues ahí empieza algo fundamental, que es cómo las niñas de la presentación van a las universidades. Ese año nos presentamos todas, algunas se presentaron a la Javeriana, otras nos presentamos a la Nacional, y oh sorpresa, de las 14, 7 pasamos en la Javeriana y 7 pasamos en la Nacional. Entonces, todas las niñas de esa promoción entramos a las universidades y a mí me tocó la Nacional. Entonces entro a estudiar en ese momento pedagogía y administración educativa. Yo tengo esta carrera con título y luego el segundo año empiezo a estudiar la psicología en ciencias humanas, una cuestión que era muy compatible porque era la pedagogía y la psicología. Y esta carrera también la termino y lo único que me faltó fue la tesis. Terminé toda la carrera y ya estaba muy comprometida porque cuando estudié en la universidad era la representante estudiantil de mi curso en la Facultad de Educación y hago parte también del Consejo Estudiantil. Entonces era como algo especial, así que nacía como algo de líder. Y en el colegio de la presentación era la presidenta del centro literario. Mire cómo es de simpático todo esto. En el colegio dirigimos el centro literario y teníamos una emisora, la emisora del pueblo, nos daba una hora a los bachilleres. Entonces nosotros desde cuarto de bachillerato empezamos a hacer un programa y eso sí lo hacíamos con los jóvenes del Sugamuxi. Entonces alguien dirigía en el Sugamuxi y yo dirigía la parte de las niñas en la emisora y mi abuelo en ese momento también nos ayudaba. Yo me acuerdo que él se sentaba los sábados conmigo a hacer como el libreto del programa, lo que íbamos a hacer al otro día, etcétera. Y bueno, era muy, muy agradable porque compartíamos los jóvenes y las niñas ese espacio y bueno, eso se volvió realmente un programa muy simpático en el pueblo. Ojalá lo volvieran a hacer las emisoras. Eso, eso engancha muchísimo. ¿Y cómo llegamos a la política? Pues en la Nacional era una universidad excelente para hacer la militancia en la izquierda. Yo empiezo a militar
en la izquierda, en la JUCO, y entonces, pues bueno, de ahí salgo luego al trabajo, termino mi carrera de educación y me presenté al Ministerio de Educación para, para un trabajo. Necesitaban trabajar porque mis hermanos también necesitaban estudiar y entonces en el ministerio me dicen, hay dos puestos, uno en Pereira, usted está muy joven, yo salí a los 21 años de la universidad en la primera carrera, entonces me dicen, usted es muy joven, no se puede ir para Pereira, la vamos a mandar para un pueblito que se llama Falan, en el Tolima, donde hay una normal y allá necesitan gente con títulos y usted tiene ya su título, entonces le pedimos que se vaya para la zona rural. Y yo al principio dije, bueno, pues bueno, vamos, no tiene nada para Boyacá. No, no, no tenemos nada para Boyacá, Boyacá es muy cerca, no sé cuántos, esos son los puestos que más se copan. Y me fui para el Tolima. Y encontré un pueblo maravilloso, como todos los pueblos de este país, con campesinos. Fui la directora de la anexa y ahí entendí cómo a los maestros no les pagaban en este país, cómo a los maestros en esa época les pagaban con cajas de aguardiente, que vendíamos en Palo Cabildo, que era un corregimiento más grande de Falan, y el señor del granero nos daba la plata a los maestros y nosotros le damos el aguardiente. Es una cosa absolutamente impresionante. Y ahí entonces empiezo a ver la necesidad de los sindicatos. Al año siguiente regreso a Bogotá y entro a trabajar con el Distrito Especial como psicopedagoga en todos los jardines infantiles y a terminar en mis materias que me había dejado psicología. Y ahí empieza una militancia muy fuerte, porque me toca trabajar en todo el cordón de miseria de Bogotá, en todos los barrios marginales, donde iban los niños de los más pobres. Me acuerdo mucho de la perseverancia. Llegaban los niños de la gente que los apartamenteros, la gente que robaba en Bogotá. Y esto era una cosa impresionante. Y claro, nos robaban también a nosotras, las profesoras. Y me acuerdo mucho que la directora, cuando entré a trabajar ahí, yo llamé, la directora era Marisa, era una antropóloga de los Andes, y la llamé y le dije, mire, voy a trabajar, voy a encargarme de toda la cuestión de los maestros, etcétera, y necesito subir mañana al jardín. Dijo, muy bien, yo le espero en tal parte porque no puede subir sola. Yo le dije, no, pero ¿cómo no puede subir sola? Me dijo, no, no puede subir sola, porque usted sube sola, llegas en cartera, llegas en nada, y entonces queremos que llegue bien. Y así fue. Ella me esperó, subimos al jardín y entonces me explica toda la situación social del barrio y bueno, después todos los problemas de Bogotá, la miseria y todo eso. Digo, bueno, esto no se puede arreglar así nomás. Vamos entonces, también me afilié al sindicato y luego empiezo una militancia en la izquierda que dio origen a que después, cuando nace la Unión Patriótica, en el 85, estemos en los sindicatos, pero éramos filiales de la Unión Patriótica y empezamos a trabajar muy duro en la política. Después, entonces ya no era el sindicato, sino que era la Federación de Trabajadores del Estado. Después fundamos la CUT en el 86 y ahí, siendo secretaria general, me solicitan el partido que vaya a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Ahí estoy en la Asamblea Nacional. Y como ustedes saben, los constituyentes nos quitamos el derecho a pertenecer al Congreso. No podía nadie de la Asamblea Nacional Constituyente aspirar al Congreso. Ahora se piensa que es un error, algunos consideran que fue un error, pero era el ejemplo de que no podíamos estar haciendo una constitución para después ir al Parlamento, etcétera. Algunos consideran ahora que fue un error porque hubiéramos podido reglamentar varios de los artículos con la discusión fresca y que nunca se han reglamentado. En fin, estas son cosas que pasaron en la historia. Luego ahí salto al Consejo de Bogotá. Cuando salimos no podíamos ir al Parlamento, el partido me solicita que vaya al Consejo de Bogotá. Yo no tenía muchas ganas, estaba realmente muy cansada, pero pues había habido una división de la Unión Patriótica, entonces voy al Consejo de Bogotá, salgo, elegí al Consejo de Bogotá, y luego entonces quedo ahí hasta que me hicieron el atentado, que me tocó salir del país, 17 años, 6 meses, 4 días. Luego regreso porque nos devolvieron la personería jurídica, porque se necesitaba hacer un congreso, etcétera.
hacemos el congreso y ahí me quedo entre Suiza y Colombia, porque me fui a pasar el exilio en Suiza y luego, ya cuando en el 18, a finales de 17, ya entonces decimos, pues bueno, vamos a presentarnos al Congreso, salimos al Congreso y ahí estoy para servirle a todos mis paisanos, pero también a todo el país. Muchas gracias, Aida. Bueno, a esta hora la ciudadanía nos está escribiendo, escribe Juan Sebastián Perdomo. Saludos, Aida. Importante contarle a Aida sobre el proyecto de la variante que afectará el patrimonio arqueológico de Sogamoso y generará impactos ambientales y sociales para el municipio. No sé si su merced está enterada. Margarita Silva le manda un gran saludo. Diana Milena Bernal Quimbayo también, Sandra Marcela Acevedo, Felipe Flores, Jorge Eduardo Medina y Juan Carlos Pinilla, subdirector del SENA, también Reinaldo Caballero, el poeta sogamoseño, y otra vez Margarita Silva Montaña, quien dirige el Museo Arqueológico, Lina Marcela Orduz también. Y bueno, otra pregunta, Ida, o bueno, ya como entrando más, ¿cómo ve usted actualmente la coyuntura del país y cómo ve que se está llevando a cabo esta coyuntura y cómo se está manejando esto, pues también respecto a la pandemia del COVID-19? Bueno, yo creo que primero un saludo muy, muy fraterno a todas las personas que entraron después de que habíamos saludado y permítame que haga un reconocimiento muy especial a la familia Silva Félix. Yo creo que hay necesidad de hacer reconocimientos en el pueblo y lo que nos debería a nosotros enorgullecer. No sabía que estaba por ahí Margarita, pero realmente si algo tenemos que hacer los sogamoseños es conservar, fortalecer y mirar qué más podemos hacer por el museo y porque las investigaciones que se hacen allí y que las dirige Margarita y solamente, no sé si la habrá nombrado más, pero hasta donde yo conocí solamente habían dos arqueólogos. Y siempre he tenido la ilusión de que Sogamoso sea el centro de la arqueología en Colombia. Se lo merecen, no solamente por haber trabajado tan arduamente una familia, sino también por habernos traído y por haber conservado semejante riqueza histórica, arqueológica, que nos sitúa muy bien en el país. En cuanto a la coyuntura, yo sí creo que hay necesidad de mirar cómo podemos empezar a construir un país distinto. A mí me duele muchísimo lo que está pasando y me duele mucho porque, pues bueno, ya tengo bastantes años de la vida y lo que nos ha tocado, a los que por lo menos ya pasamos de los 60, lo que nos ha tocado es realmente ver un país en violencias permanentes, en un reciclaje permanente de la violencia, como si no pudiéramos salir de ella. Y en estos días que he tenido tantas quejas, anoche me llamaban de Montería, acaban de amenazar a un joven, no lo mataron de puro milagro. Eh, esta mañana me llamaban los campesinos del Guayabero, a mediodía me llamaba un campesino de Nariño a contarme. Todos los tres casos que les he mencionado son de menos de 12 horas. ¿Y qué era lo que me contaba la gente? Me contaba, allá en Montería casi matan a este joven. Dos tipos armados lo paran llegando a su casa en un barrio muy humilde, casi lo matan. En el Guayabero estaban los campesinos que están sembrando la hoja de coca porque no tienen otra opción. El ejército estaba disparando, se escuchaban los disparos. Y el campesino de mediodía me llama cuando estoy almorzando y me dice, pues mire, yo soy de un pueblo que se llama eh, Policarpa, pero allí también pues están todos los actores eh, armados otra vez y estamos muy angustiados, estamos muy asustados. Efectivamente, yo creo que están sembrando nuevamente la violencia y esto es muy grave para el país, muy doloroso. El asesinato de los líderes sociales. Es que esto no se puede entender. Pero además el asesinato
de la gente que ha entregado las armas, porque pareciera que les hubieran quitado las armas o que las hubieran entregado para que los mataran. Y esto realmente no fortalece todo un proceso. Los que dijeron que iban a volver trizas la paz, están volviendo trizas los actores de la paz. Y están volviendo trizas, pues, esta esperanza del pueblo, porque en muchas partes prácticamente se había subsanado buena parte de estos problemas. ¿Y qué era lo que me decía la gente? La gente, por ejemplo, en Montería me decía, mire, los tipos me dijeron que me iban a matar porque yo no pienso como el gobierno. ¿Pero qué es esto? Entonces, la gente en las otras dos partes me dijeron que, pues, que hay grupos paramilitares y que están diciendo que se sienten fortalecidos porque ganó el presidente Duque. Yo no sé si él sabrá esto. Me imagino que sus asesores, que tampoco han tenido mucha experiencia, porque creo que este es un gobierno que no tiene experiencia. Este es un gobierno que se lo encontró un joven que no estaba preparado para la presidencia. Y este es un gobierno que no tiene un lineamiento, un objetivo político. Entonces está sujeto, pues, a los vaivenes de su jefe político. Y esto es muy grave para un gobernante. Entonces comete errores en relaciones internacionales, comete errores en la conducción económica, porque no es posible, y también en la pandemia, y vamos a hablar de la pandemia. Aquí todo el plan de desarrollo gira en torno a que la gente que tiene dinero, pues, sea la que siga bien. Pero lo que no vemos pero es que no tenemos ni un rasgo donde la desigualdad trate de superarse, ¿no? Esto es increíble. Y esto se repite en este momento de la pandemia. Entonces, ¿qué ocurre en la pandemia? En la pandemia nos sacan y nos dicen, tenemos 117 billones de pesos. Y cuando nos damos cuenta, 60 de esos 117, es decir, poco más o menos el 50 y algo por ciento, pues se va para los bancos. Y están los bancos, dizque para préstamos. Y esa plata casi no se mueve por una razón, porque la gente en medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan complicada que nos tocó, nunca pensé que jamás esto hacía parte de la ciencia ficción. Cuando estaba en la universidad había una revista que se llamaba Planeta y había un cuento muy parecido de un virus que se escapaba de unos laboratorios, etcétera, y habían cosas, pero no tan duras como las que nos tocaron. Y ahora que aparece este virus, yo digo, por Dios, al menos que el gobierno enderece esto. Nos coge con un sistema de salud corrupto, débil, un sistema de salud que no hay que contarle nada a quienes nos están viendo, porque todos han tenido sorpresas cuando van a donde un médico, pues la locura, los meses que se duran para un especialista, pero además de eso hay problemas, por ejemplo, en Sogamoso, en la clínica El Laguito no paga, y no pagan porque ellos no tienen la plata de las EPS. Las EPS les deben a las IPS, como El Laguito y otras, y entonces los del Laguito no le pueden pagar a los trabajadores. ¿Dónde está la plata? En las EPS, que son los intermediarios de la salud. Por eso le pedíamos al presidente, tome la salud, nacionalice la salud, pero no, este presidente no tiene ni idea ni qué es eso. Entonces, no entiende y estamos en una pandemia terrible donde están sufriendo los trabajadores de la salud, donde sufren los pacientes, donde no hay el servicio garantizado y además donde la plata no llega. Permanentemente tengo quejas del Hospital de Antioquia, del Hospital de Córdoba, del Hospital de Boyacá, del Hospital de Cundinamarca, del Chocó, de Arauca, etcétera. No llega la plata. Y entonces los trabajadores duran 2 y 3 meses sin pagar y acaban de renunciar en el Cesar, pues todos los médicos intensivistas, porque no había cómo solventar eso. Pero lo más grave de esta pandemia, que a nosotros nos parece, es esas compras de mercaditos que valiendo un mercado 50.000 lo cobran en 75.000, etcétera. Esto no se puede. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Dar la plata a la gente. No podemos dar muchísima plata, pero sí podemos darle una renta básica que es un salario mínimo. Y entonces una familia que no tiene empleo porque perdieron sus empleos, porque
porque les tocó cerrar el negocio, porque la panadería no la pueden abrir, porque la carnicería tampoco, etcétera. Entonces, toda esta gente también necesita algo para comprar. Y los que venden, el campesino que está cultivando las papas o la cebolla en Aquitania, o que está cultivando las frutas ahí en todo el área de la provincia de Márquez, todas esas frutas se están perdiendo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero para comprar. Si cada familia que no tenga pensión y que no tenga sueldo, los que tienen sueldo y los que tenemos sueldo o pensión, pues no podemos reclamar eso. Si los otros, estaría rodando el dinero, se estaría reactivando la economía sin tanto esfuerzo, que es lo que han hecho muchos países. Ahora, lo que nos va a quedar es un país completamente, pues, arruinado, porque no hay negocios, pero tampoco hay plata con qué comprar, pero también están echando a los trabajadores. Yo acabo de ver, uno de mis familiares acaba de ir a comprar algo en Carulla y echaron las 3 trabajadoras que había y dejaron la mitad de los trabajadores allí, por Dios. Entonces, esto es un problema sumamente complicado. Tratamos de comprarle a los campesinos, claro, y entonces aquí a mi casa llega ayer, por ejemplo, vino la campesina que me vende y dejó el mercado y yo le pago, pero porque tengo un sueldo, pero si la gente no tiene sueldo, ¿cómo va a pagar? Entonces nosotros sí creemos que si el gobierno realmente no atiende y no escucha, porque claro, salió el doctor Duque y dijo el 20 de julio que nos llamaba a todos a trabajar en equipo, pero ¿cuál equipo? El equipo es sus amiguetes. Entonces, llama a sus amigos de la universidad, a los de parranda, a los de toque de guitarra y todo eso, pero es que este país se tiene que manejar de otra manera. No quiere escuchar a la oposición, no quiere escuchar a la gente que no pertenecemos a su partido. A mí me parece una política absolutamente equivocada. No le vamos a pedir puestos, no le vamos a pedir ministerios. Le vamos a solicitar que por favor haga algo para que este país no caiga en la desesperación, porque si esto sigue así van a haber estallidos sociales con coronavirus o sin coronavirus, porque la gente no puede resistir más. Ahí me acaban también de llamar de otro departamento. ¿Qué hacemos? Aquí no tenemos con qué comer, no nos dejan salir, estamos en el tope del contagio. Por favor, hagan algo. Yo todos esos mensajes se los paso al viceministro de Hacienda, como para que él se dé cuenta lo que está pasando en este país, porque me da la impresión que además en toda esta coyuntura, como que se sienten que tienen que hacer y que creen que lo que están haciendo es lo mejor. Y no escuchar a la gente, no escuchar a otros sectores políticos, por ejemplo, es una equivocación. Pero eso nace de la inexperiencia que tiene en este momento el presidente de la República. A veces lo veo como encartado con la presidencia, como que él quiere opinar como ciudadano. Entonces se pone a opinar frente a lo que ha ocurrido esta semana con el apresamiento del presidente Uribe en su casa, en el Ubérrimo, que es una fincononona. Entonces, se puede opinar como ciudadano. No, es que yo opino como ciudadano, es que usted es el presidente de la República. Usted no puede opinar como el hijo de vecino. Usted es el presidente de la República y nos toca convencer lo que es el presidente de la República para que opine como presidente, por Dios. Esto no nos ha pasado nunca. Y yo sí creo que si estas cosas siguen así, pues vamos a tener inmensas sorpresas, no solamente económicas, sino también de carácter político. Él tiene que hacerse la idea de que maneja un país complejo, un país difícil, un país donde hay que salir con soluciones a la gente y un país desigual, el segundo más desigual de América Latina, y estamos entre los 5 primeros del mundo, que es un horror. Así es, Aida, y sobre todo, pues, mala hora para los colombianos que nos tocó, desgraciadamente, este gobierno, ¿no? Bueno, Aida, creo que ya se va cumpliendo el tiempo. Aquí le envían saludos Uriel Cassiani desde Ah, bueno. Palenque. También por ahí leí un saludo desde Paipa y pues nos están viendo muchos boyacenses. Bueno, ya para finalizar, Aida, no sé si usted quisiera darle algún mensaje a los jóvenes sogamoseños y en general a la ciudadanía sogamoseña y eso, y pues para ir cerrando. Bueno, primero que todo, yo quisiera agradecerte a ti, Laurita, que eres bastante joven, pero también a todos los jóvenes que nos están viendo, a los que no son tan jóvenes y a los que tienen mi edad, ¿no? Que todavía tenemos también mucho entusiasmo,
todavía tenemos mucha energía, todavía podemos actuar en la vida política, y yo sí creo que todos tenemos una obligación, contribuir al cambio de este país. ¿Cómo contribuimos? Yo estoy muy preocupada porque realmente la gente que se dedica a la corrupción es la que compra una cantidad de votos en este país. Pero tienen todo a su favor. Tienen unos software que funcionan, uno en Barranquilla, otro en Bogotá, que cuentan los votos, y vamos a tener que sacar gente joven, pero no de las características del señor Duque, un hombre que se encontró en la presidencia, que de verdad yo lo veo a veces como muy encartado con ella, y un hombre que pues le toca hacer, porque de todas maneras está dirigiendo pues un país y tendrá que hacer algo, tendrá que hacer nombramientos, pero muy equivocados. Esos tres candidatos, por ejemplo, que nos da en el día de ayer para que sean defensores del pueblo, pues yo he tenido que ir algunas veces a la Agencia Nacional de Tierra, y esa señora, que es joven también, me parece que es una buena funcionaria. ¿Por qué la sacan de allá si ella no tiene las características para ponerla como defensora del pueblo? ¿Por qué no la dejan ahí, que aprenda bien su oficio y que lo haga? Yo he visto que hace algunas cosas, faltan muchas, pero bueno. De los otros, sé que hay un señor Camargo, que no es de por acá, de Boyacá ni de Cundinamarca, me parece que es por allá de la zona donde hay tantos compliques, que es además el yerno de una senadora. ¿Esto qué es? Puede ser muy yerno, pero no reúne las condiciones. Para ser defensor del pueblo se necesitan unas características muy especiales. Y está la otra señora que fue la secretaria de la Comisión Tercera, creo que de Cámara, porque de Senado no es. Entonces, esa señora pues tiene una experiencia de varios años, creo 15 años, como secretaria de la Comisión Tercera, que es la Comisión de Presupuesto. Pues, hombre, ella está buena como para ser de pronto jefa de la DIAN o cosas de esas, pero para la Defensoría del Pueblo. Y entonces yo pensaba en estas horas, hoy he estado pensando, ¿por qué el presidente escoge estas tres personas? ¿Es por cuestiones políticas? ¿Por qué nos pone a decidir, o va a poner a decidir a la Cámara, porque lo elige la Cámara de los candidatos, de tres personas que no tienen las características y que, bueno, en sus materias podrían ser buenas, pero no reúnen las características para ser defensor del pueblo? Además, venimos de tener un defensor que se movió por toda la geografía nacional. Lo vi en los ríos, me lo encontré de pronto en uno que otro poblado, eh, pero hizo relativamente bien, bien su tarea. Pero llega otro a hacer ¿qué? La Defensoría del Pueblo. Yo sí creo que hay cosas que definitivamente no calan. Y creo también que los jóvenes, pues tienen que prepararse, los que no son tan jóvenes, los que están trabajando, los que están haciendo tantas cosas por el pueblo. Vamos a tener que hacer muchas más, muchas más. Desafortunadamente no se presta este gobierno para hacerlas, porque yo sí creo que si algo tenemos que hacer nosotros es tener nuestra identidad como pueblo. Y esa identidad nos la da llevar esos ancestros de los muiscas, tener el Templo del Sol, ese que nos dejó el doctor Silva Celes. Y se lo tenemos que reconocer aún después de que él nos ha abandonado de la tierra. Y tenemos que agradecerle a Margarita que ha seguido con la obra de su padre. Pero quisiera llamar a todos los boyacenses para que nos sintamos orgullosos, además de estar haciendo los estudios de sol. Ojalá algún día Margarita nos cuente todo lo que están haciendo en Villa de Leyva, en Sogamoso, y el punto que nos falta abrir, que creo que es Ramiriquí, para quedar el triángulo del sol que tenían los muiscas en el momento en que estudiaban pues todas estas características de la ciudad, por eso nos llamamos del sol, y después le agregaron el acero, porque estaba ahí Belencito muy cerquita. Así es de que decirles que los felicito, sé que muchos de mis paisanos han optado por los estudios, ahí está un ejemplo Laura, ahí están de ejemplo también otros jóvenes, por ahí me he encontrado un viceministro, creo que es un viceministro de transporte que también es un muchacho de Sogamoso, alguna vez me lo encontré en la vicepresidencia y me dijo la vicepresidenta, esta es su cuota, le dije, pues la primera vez que lo veo, pero mucho gusto, ¿cómo está? Me gusta mucho que la gente de mi pueblo también Hacienda esté, y creo que la niña que se encarga también del asunto de las mujeres
es Heidi también, que creo que es de Sogamoso. Están trabajando con el gobierno, pero creo que hay muchos jóvenes que pudieran estar rindiendo mucho para Boyacá. Tenemos un departamento extraordinario, se ha cumplido ayer eh, los cumpleaños pues, de nuestro departamento, pero también en estos días estuvo el de Tunja, y me acordaba mucho porque este departamento tiene unos afectos especiales con la cultura. Guardar, por ejemplo, todos esos cuadros que hay en las iglesias, la arquitectura, por ejemplo, de Tunja, que la han conservado muy bien, y esperamos que ojalá podamos algún día rescatar a Mochacá, que también es parte de Sogamoso, que también jugó un papel muy interesante, muy importante, que además tiene una arquitectura que le están demoliendo para hacer edificios, y yo creo que estamos errando. Por eso llamo también al alcalde a decirle, mire, por lo menos conservemos lo que hay, ayudemos al Parque del Sur, que es un parque ecológico, que lo querían volver pues edificios. Menos mal que el alcalde Condía no pudo hacer los edificios, se conserva el parque, que amemos ese parque, es un parque para pasear, es un parque para respirar, es un pulmón en una ciudad que fue muy contaminada. Y yo creo que podemos hacer muchísimas cosas, como rescatar el río, que lo han vuelto prácticamente una alcantarilla. Son tantas cosas que pudiéramos hacer en esta ciudad, pero también que tenemos que hacer en el departamento y también que tenemos que hacer en el país. Entonces yo los llamo a que profundicen en sus estudios, los llamo a que sigan tan interesados, no solamente por la parte de nuestro pueblo, sino también por el país. Los llamo a que pensemos en la construcción de una patria diferente, donde la desigualdad no sea la característica, sino que la podamos superar, podamos estar en un momento dado diciendo, bueno, contribuyamos como médicos, como antropólogos, como geólogos, como veterinarios, como tantas profesiones que hay y que lo podemos sacar del atraso. Solamente que nos falta un ingrediente, que la tierra se distribuye en Colombia. Los países se han desarrollado cuando han distribuido la tierra, y el nuestro lo que ha hecho en los últimos años con todo el fenómeno del paramilitarismo y del desplazamiento de nuestros campesinos es centralizar más la tierra. Luego vamos para atrás. En ese sentido, los llamo, los felicito por toda esta juventud que se está levantando. Les agradezco mucho a los ciudadanos que nos han visto hoy, y a ti, Laurita, por interesarse en tantas cosas. Algún día también los acompaño a leer poesías. Mi abuelo me enseñó cuando niña cantidad de poesías de Rubén Darío, y mi padre era un fanático de Julio Flores. Pero bueno, ya creemos que hay Aida, tantas cosas que hablar, que es una maravilla estar con mis paisanos. Gracias, Laurita, con gracias, gusto. Margarita, gracias, don Aida, Juan muchas Carlos, gracias a gracias, usted. Felipe. Es muy Eh, lindo. si hoy, digamos, a mí me parece importante su figura, no solo como sogamoseña, sino en el Senado, es justamente porque recoge lo que es ser sogamoseño, porque recoge, como le decía al principio, esa gran tenacidad heredada de los muiscas, de los hijos broncíneos del sol, pero también recoge los ideales y la profundidad analítica de los liberales que fueron nuestros abuelos, y es una gran representación para Sogamoso, un gran orgullo, y muchos sogamoseños vemos en usted ese carácter de la ciudad del sol. Entonces, Aida, felicitaciones por todo el trabajo que Muchísimas ha hecho gracias. por Colombia, no solo por Sogamoso y por Boyacá, sino por todo el país. Y esperamos los jóvenes poder seguir su legado y poder tener esa altura de la representación sogamoseña como la tiene usted y como no la ha dejado tan en alto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Aida, y esperamos también tenerla por acá leyendo poemas, hablando también de su Un día ancestro, Temístocles Abella, tenemos uno de los también primeros escritores de Sogamoso, y ha sido muy grato contar con su participación para este club de lectura. Los ciudadanos de Sogamoso pues insisten en abrazarla, mandarle saludos, y de verdad, Aida, muy que bonito. esta es su tierra y usted es una gran representación de nuestra tierra, una gran hija broncínea del sol. Muchísimas gracias. Lástima que no me cogió la pandemia ya. Hubiera podido respirar un poquito, pero también un saludo muy afectuoso. Un abrazo para todos
los llevo en mi corazón y sepan que ahí estoy para servir no solamente a mi ciudad, sino al país entero. Un abrazo para todos. Los quiero mucho. Muchas gracias, Aida, y muchas gracias a las personas que nos vieron. Sigue la página del Club de Lectura, vamos a ir teniendo más conversaciones sobre literatura y conversaciones entre sogamoseños. Gracias. Muchas gracias. Chao. Tan linda. Hasta Muchas luego. gracias. Chao.